Quería pedirle, el hermano Edgardo tenía que dar hoy día el Jundoqué, pero parece, él me dijo ayer que tiene mucho problema con el internet. Por eso no lo veo acá yo. A ver, no está. Seguramente tiene mucho problema otra vez. Bueno, vamos a comenzar y yo tengo alguna lectura acá para compartir. Señor Wolf, ¿usted podría orar, por favor? Comenzamos nuestra... Ok, muy buenos días, Padres Celestiales. Nos reunimos aquí en esta mañana, en este 2 de octubre, comenzando este día junto contigo, porque eso es como debe ser toda nuestra vida, comenzar el día contigo en nuestro corazón y de ahí que se desarrolle el día siempre tú a nuestro lado y siempre tú trabajando, hablando y haciendo cosas a través de nosotros, porque ese es tu deseo de llegar a tus hijos, de poder alcanzar tanta gente que están viviendo, pero no están conscientes de quiénes son o quién eres tú y qué es la esencia de su vida. Para podrían vivir una vida con tanta importancia, con tanto significado, pero no saben cómo hacerlo, no han encontrado un propósito en la vida que realmente los llena hasta el fondo de su corazón. Y es eso lo que tú más que nada quieres, Padre, que tus hijos puedan vivir de acuerdo a tu ideal original. Gracias por ahora compartir esas palabras en el mundo que de nuestros padres verdaderos y que podamos sacar de ahí mucha fuerza, mucha energía, mucha inspiración para el día de hoy. Gracias por todo eso y oramos esto en el nombre de todos y en mi nombre, Wolf Husel, de una familia bendecida central Archu. Muchas gracias, señor Wolf. En realidad tenía, como el hermano Edgardo no aparece, a ver, no apareció. Bueno, en este PowerPoint yo tengo más o menos como unos 90 apuntes de extracto que voy encontrando en lo que leo. Y ayer estaba leyendo un mensaje que mandó el día 6 de enero del 2001, creo que fue mandado esto del mundo espiritual, que fue una entrevista que se le hizo a Confucio. Muy interesante realmente. Pero yo saqué algunos extractos nomás porque no tenía pensado hoy día hablar, pero lo tengo. El 4 de febrero, disculpe, el 4 de febrero acá. Muy interesante, vamos a leer. Esto es largo, son como más o menos 13 páginas. Muy interesante, con mucho contenido de un mensaje que mandó San Jun Lee, reverendo San Jun Lee, de una entrevista que se le hizo a Confucio. Ustedes saben que Confucio es quien estableció las bases de la ética y la moral en China, y eso se extendió después a los países, básicamente a los países orientales. Y él hace una confesión, digamos, de su situación en el mundo espiritual. Es muy interesante. Y una de las cosas que más le duele a Confucio fue no haber enseñado a la gente la manera de servir a Dios. No habló de Dios directamente. Pero él dice que sentía una voz interior en su corazón que cuando él estaba en conflicto, en esa época, 2500 años atrás, cuando él estaba en conflicto, solucionando temas, deduciendo cosas, imagino yo, de su filosofía, del el propósito de la vida, él dice que recurría a ese lugar en su corazón que le daba la respuesta y él lo atribuía a una inteligencia superior, a alguien que estaba por encima de todas las cosas, pero no le rindió culto, no buscó saber quién era ese ser interno. Y luego en el mundo espiritual descubrió a Dios, obviamente, llegó a un lugar en el mundo espiritual, murió a los 70 años y llegó a un lugar y
Allá entonces pasó algún tiempo, la gente no lo tomaba mucho en cuenta, él se sentía muy como un mendigo, tenía un orgullo muy fuerte, entonces no se atrevía él a preguntar a la gente en el mundo espiritual, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Por el orgullo. Pero dice que de repente encontró en el suelo una motita así como una pelotita de algodón, y la pisó y fue a ver qué era y la fue a mirar y la motita, ese algodoncito, salió volando y explotó en varios colores y en formas. Entonces se dio cuenta ahí de que estaba en un lugar extraordinario, se dio cuenta que estaba en el mundo espiritual. Y pasaron varios días, dice él, y de repente aparecieron algunas personas que se lo llevaron a un lugar, se lo llevaron así automáticamente. Y cuando entró en ese lugar había mucha gente. Y ahí él quería preguntar, una vez que él tuvo esta experiencia y se aparecieron estas personas, él quiso preguntar, su orgullo se fue porque estaba extasiado con esa experiencia de estas motitas que se tornaron en luces maravillosas en el mundo espiritual. Y comenzó a preguntar dónde estaba y la gente no le respondía directamente dónde estaba, es decir, no era el tiempo. Bueno, finalmente dice, y sabe que yo sentí increíble cómo Dios habla con la gente en el mundo espiritual y para nosotros es difícil que Dios hable directamente, como lo mencionan acá. Yo sentía un poquito digamos, de falta de amor. Dios le habla a Confucio, pero le habla duro también. Dios le pregunta a Confucio, Confucio, ¿tú enseñaste alguna vez sobre Dios, Padre, Madre? Y Confucio le dice, no enseñé nunca sobre ti, padre, madre. Entonces Dios le dice, entonces deberías haberte sacado el título de sabio. Deberías haberte sacado el título de sabio, le dice a Confucio. Y Confucio queda choqueado por esa reflexión que Dios le hizo, lo llevó a pensar sobre realmente lo que era importante. Y ahí comienza entonces Confucio a tener una relación profunda con Dios. Y me senté junto con Dios a meditar sobre eso, dice en una parte. Al lado de Dios, una persona que está al lado. Vamos a reflexionar sobre este punto, Confucio, sobre tu vida, cómo fue tu vida. Y Confucio aquí lo más interesante que lamenta haber dejado amarradas a las personas a conceptos, a conceptos y a normas. Dijo que al final dejé a la gente llena de conceptos y normas. Creo que eso lo anoté acá porque la vida en Oriente es una vida donde los conceptos, las normas son muy importantes. Respetar al mayor, respetar al rey, son importantes normas de conductas en Oriente. Pero quedaron amarrados a esas normas y a esos conceptos. Creo que aquí lo vamos a leer un poquito. Tengo varios apuntes acá. Vamos a leer acá, dice, durante su vida terrenal, Confucio le enseñó a la gente que la relación entre padre y madre, por un lado, e hijo e hija por el otro, debe ser cercana, que la relación entre un rey y un individuo leal debe estar basada en la rectitud y así sucesivamente. Sin embargo, no enseñó claramente que la relación entre Dios y los seres humanos debía ser entre padres e hijos. Pudiéramos decir que es muy difícil para los seres humanos atender a Dios. Esto está hablando Confucio. Confucio habla en tercera persona algunas veces. Honrar a Dios es la primera y más importante norma y la más inmensa virtud humana. Los seres humanos no deberían atender a Dios casualmente. Ahora que finalmente hemos encontrado a nuestro eterno Padre y Madre, Dios, deberíamos llevar una vida de atención a Él. Deberíamos atenderlo como nuestro Padre y Madre con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y adoptar como objetivo de vida hacerlo feliz. Porque Confucio dedicó su vida a enseñar en detalle cómo se sirve al prójimo. Él buscó realmente una vida armoniosa, equilibrada,
donde las virtudes del ser humano pudieran ser expresadas en su más alto nivel, pero no buscó a Dios. Y ese fue un error, una falta grande que él cometió, pero bueno, hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Estas personas hicieron todo lo que pudieron, no podían más. Pero aún así se torna en el mundo espiritual un sentimiento de falta grave. Pero hicieron cosas maravillosas, ciertamente. Entonces dice, deberíamos llevar, mire cómo interpreta poéticamente servir a Dios. Dice, deberíamos llevarlo a un cálido lugar en el invierno. A Dios. A Dios deberíamos llevarlo a un cálido lugar en el invierno, a un lugar fresco en el verano, a sentarse en pasto verdecito en primavera y a un campo lleno de cosechas maduras en el otoño. Así deberíamos servir a Dios, dice Confucio. Llevarlo a un campo, a un cálido lugar de invierno, esos son todos ejemplos, obviamente, porque nosotros llevamos a Dios dentro de nuestros corazones. Es decir, nosotros nos preocupamos cuando estamos sirviendo a Dios de llevarlo, de tenerlo siempre cómodo, nos preocupamos con Dios para que en cualquier momento de nuestra vida Dios pueda sentirse cómodo. Estamos preocupados por Dios. Estamos siempre pensando en Dios, cómo se está sintiendo. Entonces Confucio dice, deberíamos llevarlo a un cálido lugar en el invierno, a un fresco lugar en el verano y sentarse en pasto verdecito en primavera y en un campo lleno de cosechas maduras en el otoño. Deberíamos decidirnos firmemente a hacer esto. Gente con una determinación y compromisos como estos será la gente verdadera de la era del Testamento completo. Si ustedes atienden a Dios con todo su corazón y con toda su alma, cuando encuentren a Dios en el eterno mundo intangible, Él les dará la bienvenida llamándolos mi amado hijo o hija. Estoy tan feliz de que hayas llegado. Dios es Padre y Madre de toda la humanidad y nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Debemos mantener esto en mente. Yo confieso que cometí un error irrevocable de impiedad ante Dios durante mi vida en la tierra y con un corazón de pedir perdón estoy enviando este mensaje a la tierra, a todos nosotros. Usted piense, ¿qué es al final lo más importante en el mundo espiritual? Escuchar, para mí me parece tan importante escuchar lo que estas personas nos dicen a nosotros desde el mundo espiritual, porque allá uno ve la conclusión de toda una vida. En el mundo espiritual se ve realmente cuál es al final lo más importante que yo coseché en el mundo físico. Y todas las personas, doctores como Reverendo Sanjun Lee, intelectuales, políticos, toda esta gente que fueron grandes personas, algunas fueron terribles personas, hay también mensajes de personas tiranos de la historia, pero todos, independientemente de quiénes sean, su conclusión es que la vida en la tierra es una vida de servir a Dios, hay que servir a Dios. Tenemos nosotros que, como dice aquí Confucio, debemos decidirnos firmemente a servir a Dios, servirlo en la vida diaria, a Janul Pumonini. Y eso tiene un valor trascendental en el mundo espiritual, extraordinario para las personas que en el mundo físico practican el servicio a Dios. Aquí entonces hay un punto muy interesante que volvemos a repetir. Hay maneras y maneras de servir a Dios. Si usted piensa en el mundo que todavía no conoce a Dios, la manera de servir a Dios es testificando. Si yo pienso en el mundo, la manera de servir a Dios en un aspecto es testificar a las personas sobre el amor de Dios, sobre el camino que ya está establecido para que la gente pueda restaurar su yo original y encontrarse con Dios. Debo enseñar a la gente que Dios existe, que todos somos hijos e hijas de Dios, que somos una gran familia humana, y mostrar el camino para que las personas puedan llegar a Dios, recibir la bendición, eliminar el pecado original y tornarse una familia bendecida que pueda caminar dando sus propios pasos hacia el encuentro de Dios, a través de los padres verdaderos, obviamente, a través del Mesías y de la hija unigénita. Cuando hablamos nosotros de servir a Dios públicamente,
se nos viene esta tarea importante que es dar testimonio. Si hablamos de una manera individual, servir a Dios es vivir una vida de no pecar. Ese es nuestro desafío. Si hablamos nosotros de servir a Dios individualmente, nuestro desafío es llevar una vida de pureza en el más alto nivel. Ese, digamos, es el estándar. No cometer ningún tipo de pecado de los más obvios que uno podría cometer y luego ir afinando su naturaleza original hasta el punto de no cometer ningún tipo de pecado. Esa es la meta que tenemos. No es que eso lo vamos a hacer después en el mundo espiritual, porque eso corresponde solo en un nivel imposible en este mundo físico. Ese pensamiento no lo podemos tener nosotros. Necesitamos hacer el mayor esfuerzo posible para que en este mundo físico, a nivel individual, pueda vivir una vida donde no cometa pecado. Ni de obra, ni de omisión, ni de acción, como se dice. Por ninguna parte. Esa es la meta que tenemos en la vida. Entonces hay dos formas de servir a Dios. Públicamente, y la tarea principal es dar testimonio a las personas sobre el tesoro que hemos recibido, e individualmente llevar una vida de bondad, de pureza, de verdad, vivir una vida pura. Y vivir una vida pura es realmente algo muy serio, que debemos tomarlo muy en serio. Vivir una vida pura para servir a Dios. No hay otra motivación más potente que nos pueda hacer serios en este camino espiritual si nosotros no metemos a Dios en nuestra vida. Si colocamos cualquier otra motivación, vamos a estar siempre por momentos nomás, manteniendo tal vez un momento de pureza, un momento de santidad, y luego recaemos. Pero si metemos a Dios en medio, si experimentamos mantenernos puros porque Dios está junto conmigo disfrutando, como dice acá, disfrutando de un lugar fresco en el verano, que podría ser un estado de paz interior que estoy sintiendo. O por ejemplo, en el invierno, llevarlo a un lugar cálido. En el invierno podríamos decir, en un momento de mucha prueba, a Dios lo coloco en un lugar tranquilo para que se sienta bien. Es decir, si Dios se torna el centro de todos los estados emocionales que pueda estar pasando y lo voy cuidando, estoy cuidando a Dios para que no se afecta con el estado emocional que estoy enfrentando en cada momento de mi vida, eso es servir a Dios también. Y Él me da la motivación, Hanul Pomonín, para poder en cualquier lugar, aunque me miren o no me miren, estoy siempre muy concentrado con la presencia de Dios dentro de mi alma, de mi corazón. Por eso Él es la motivación en mi vida para ser mejor. No es una persona, no es alguien que me ama físicamente, por eso, obviamente eso se añade, lo puedo añadir a mi vida. Personas que me aman y que confían, los hago por ellos también. Pero luego, cuando no estoy frente a ellos y estoy solo, entonces tengo a Dios también que me acompaña. Y Él me da esa motivación para servirlo internamente. Luego dice, desarrollé mi hábito de tener valor ante la injusticia, lidiando valientemente con la falta de rectitud y para establecer las normas que estaban en consonancia con los principios celestiales. Y vigorosamente cultivé mi persona para alinear mi vida con esas normas en el mundo físico, está diciendo Confucio. Yo imagino a Confucio muy serio, una persona con un carácter muy, muy serio, que practicaba lo que predicaba realmente y se disciplinó para él ser el ejemplo. Sin embargo, como yo no entendí claramente la dirección fundamental de la vida misma, mis enseñanzas confinaron a las personas dentro de las limitadas fronteras de las normas y no destaqué cómo podían liberarse de ellas. Por un lado, si bien educa a las personas a mantenerse dentro de las normas de comportamiento, de ética, hay una línea, pero finalmente se tornan las normas el centro. Fíjense lo que dice acá. Hoy hay muchas religiones y denominaciones. Si uno examina cada una detenidamente, uno puede ver que la mayoría de sus enseñanzas están llenas de mandamientos acerca de qué hacer y de qué no hacer.
No obstante, tales mandamientos parecen haber encadenado con grilletes la vida de los seres humanos más que cumplir su propósito original de ayudarlos. Yo creo que la mayoría de dichos mandamientos fueron hechos para reconocer la existencia de Dios o de otros seres como Dios y guiar a las personas a mejorar su vida. Parece que fueron, en cierto sentido, expresiones de la lucha de los seres humanos para sobrevivir en el limitado espacio del mundo terrenal. En el eterno e ilimitado mundo de Dios, mandamientos tan temibles y anticuados como tales no son necesarios. Dios no necesita restringir o atar a los seres humanos, a quienes Él ama preciosamente, con mandamientos como tales a manera de trampas. Como los seres humanos son sus hijos, si ellos viven en su seno, compartiendo alegría juntos, ellos automáticamente serán libres y felices. La gente debería vivir experimentando el cielo y la tierra en la vasta libertad de sus mentes. Sin embargo, en este mundo están viviendo dentro de las fronteras establecidas por mandamientos y normas. Desde el punto de vista de las ventajas de vivir aquí en el mundo espiritual, recuerdo lo vacía que se sentía una vida tan restringida. Cuando Reverendo San Juli encontró a Confucio, él lo recibió. ¿Se acuerdan la conversación que tuvo? Era fastidiante para Reverendo San Juli, porque se demoraba como una hora Confucio en responder, porque cada palabra tenía que tener el significado correcto. Entonces, pensaba mucho lo que tenía que decir, y así era largo, decía San Juli, era tedioso conversar con Confucio en el mundo espiritual. Pero luego, cuando él participó de este seminario, allá en el mundo espiritual, sintió una gran liberación por haber encontrado la libertad que se tiene cuando se está viviendo junto con Dios. Por esta razón me siento tan agobiado por lo del título de sabio. Cuán hermoso es, en cambio, ser llamado hijo de Dios. Entonces, esto es muy interesante para el mundo oriental, como dijimos, porque los orientales, especialmente los grandes países, Corea, Japón y muchos países en Asia, ellos practican estas normas éticas de Confucio. Y bueno, se tornan, como dice Confucio, como grilletes, y las personas no pueden finalmente ser libres porque están más atadas al cumplimiento de estas normas, más que a la forma natural que tiene el corazón de expresarse hacia otro. A veces el corazón quiere abrazar a alguien, expresar su amor abrazando a alguien, por ejemplo, imagínense. Viene una persona mayor, un abuelito, y quiere abrazar al abuelito, pero según las normas de Confucio hay que hacer reverencia, casi no mirar a la cara al abuelo, y con una reverencia inmensa, ¿no? Y entonces, por un lado es importante, pero por otro lado no permite que el corazón pueda expresarse libremente. Y eso es lo que él está hablando acá, Confucio, que cuando se conecta a alguien con el corazón de Dios, se libera de todas esas ataduras. Luego dice, un día la brillante luz de Dios resplandeció, y en medio de ese destello repentino de luz, aunque nadie se los dijo, él estaba en un seminario allá, en el mundo espiritual. Un día la brillante luz de Dios resplandeció. Fíjense cómo se aparece Dios en el mundo espiritual. ¿No les parece eso inquietante? Para mí me inquieta mucho y me hace imaginar la presencia de Dios en el mundo espiritual. Y en medio de ese destello repentino de luz, aunque nadie se los dijo, nadie anunció que Dios iba a aparecer, toda la gente toda la gente presente ofreció inclinaciones formales, parados humildemente y luego sentados según su posición original, con alegría en sus rostros. Ahí estaba Buda, estaba Confucio, estaba Sócrates, estaba Mahoma, y creo que habían dos o tres más habían en ese seminario especial de donde se tomaron estos extractos. Había una alegría en sus rostros y automáticamente ellos hicieron una reverencia a esta luz de Dios. Su proceder fue hermoso y deslumbrante, tanto
como para ser imposible de describir. Lo que me sorprendió de todo esto es que se trataba exactamente de lo que yo intentaba enseñar a la gente en la tierra durante mi vida terrenal. Aquí, dice en el mundo espiritual, nadie tiene que enseñárselo a nadie aquí. Servir a Dios o servir a los mayores. Sin embargo, después de presenciar una escena tan bella en la cual todos mostraron modales y un estilo más agraciado y noble que aquel que mis propios discípulos, a quienes les enseñé ética y buenos modales, estaba verdaderamente avergonzado. Ahora sé que enseñé acerca de aspectos externos a la gente sin saber que yo mismo estaba recibiendo poder de alguien que es la fuente original de mi fortaleza interna, por lo cual yo confieso que fui ciertamente arrogante. ¿Se acuerda que nosotros hemos visto cómo la arrogancia está escondida atrás de toda una vida de aparentemente estar haciendo el bien? Aquí frente a Dios, todo aparece frente a Dios, porque Dios es la fuente de la bondad, de la verdad, de la belleza, del desinterés. Entonces, frente a Dios todo se revela. Todos los grandes líderes, grandes santos que se han parado frente a Dios en el mundo espiritual han tenido que enfrentar su arrogancia, una sutil arrogancia en sus vidas. ¿Cómo han sido sus vidas? Los seres humanos por sí solos carecen de poder. La verdad es que solo cuando la gente vive ante la grandiosa verdad de Dios o bajo su sombra, tiene la posibilidad de retornar a su estado original. Todos los preciosos atributos latentes dentro de cada uno de nosotros fueron provistos en el momento de la creación de Dios. Yo pude experimentar todos estos atributos poco a poco. Como resultado de la separación de los seres humanos de Dios, dichos atributos originales no pudieron manifestarse. Por otra parte, una vez que vivimos con Dios, incluso si no trabajamos arduamente dentro de las paredes de las normas que son difíciles de conseguir, todo es realizado automáticamente. Por lo tanto, yo espero que ustedes no sean esclavizados por las normas terrenas. Esto fue enviado por Confucio el 12 de febrero del 2002. Un lugar llamado el reino de los cielos, dice. ¿Cuál es el reino del cielo al cual se refiere la gente en la tierra? Esto es Confucio, continúa. ¿Quién creó el reino del cielo y por qué toda la gente desea ir, a pesar de que nadie lo ha visitado con anterioridad? Durante mi vida en la tierra nunca escuché que yo podía ir al reino del cielo si llevaba una buena vida. Sin embargo, en mi corazón siempre escuché los ecos de mi voz interior. Mire qué lindas palabras, eso que todos sentimos alguna vez, esa voz interior, los ecos de la voz interior. Él dice, yo nunca creí en Dios ni lo atendí. No obstante, el sonido de mi voz interior y la dirección de mi mente nunca me dejaron tranquilo. ¿De dónde provenía ese fenómeno? Desde el momento del nacimiento, Dios da a los seres humanos un intelecto, una capacidad para pensar. Esa es una preciosa naturaleza original y un talento especial que es dado igualmente a cada persona, independientemente de si creen en Dios o no. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar? El Creador de los seres humanos distribuye equitativamente la mente original a todos los seres humanos, sin considerar su estatus económico, sin prejuicios fundados sobre diferencias en cuanto a preparación académica o de pertenencia a una raza en particular. Él creó a los seres humanos de manera que pudieran vivir de acuerdo con su mente original. La mente original dada por Dios en ocasiones está nublada, influida por el ambiente social. Sin excepción, dicho elemento yace en el fondo del ser interior de cada quien y allí habita. Así como el color del oro puro nunca cambia, incluso después de ser pasado por fuego, el color fundamental de la mente original dada a nosotros por Dios nunca cambia. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto?
es el fundamento mismo, la esencia del reino del cielo. El reino del cielo es la tierra natal original, nuestro destino final, después de haber vivido de acuerdo con la voz de la mente, la instrucción de la mente y la dirección de la mente original. Toda la gente en la tierra con cuerpos físicos está viviendo como esclavos de su propia carne, aunque a pesar de estar inmersos en múltiples preocupaciones, intentan vivir una vida buena como manifestación o respuesta a esa voz de la mente y sus ecos, que son ocasionalmente escuchados. Por ello, hacen esfuerzos notables para evitar cometer pecados y crímenes. Si los seres humanos no poseyeran estas cualidades, este mundo, este mundo se hubiera convertido en el infierno, en el reino del infierno, un mundo muchísimo más malvado y terrible del que existe hoy. Es también por ello que tenemos sueños y esperanzas. Entonces, existe la mente racional, intelectual, que cumple una función práctica en este mundo físico, en la mente racional que tenemos, el cerebro. El cerebro tiene una gran parte de su función es ayudarnos a vivir en este mundo físico y desarrollarnos en este mundo físico con su creatividad. Ustedes saben que creo que en el 1800 ya se comenzó a descubrir que el cerebro está dividido en partes sus funciones. El lado derecho, el lado izquierdo tienen funciones diferentes. Ahí está la parte frontal acá, que es la parte de la creatividad. Hay una parte que tiene que ver con las conclusiones lógicas que uno tiene. Cada parte del cerebro tiene una función muy importante que nos ayuda a movernos en este mundo físico. Cuando perdimos nosotros la mente original o la conciencia original por la caída, entonces ¿quién tomó el control de la vida del ser humano? Fue la mente racional. La mente espiritual solo podría desarrollarse basado en el amor de Dios, centralizado en el amor de Dios. La mente original y la conciencia deberían ser siempre el lugar donde nosotros habitaríamos internamente. Y en el día a día práctico de nuestra vida estaríamos utilizando esta mente racional, física, el cerebro, para poder funcionar en este mundo físico y disfrutar de la belleza y de todo lo que nos ofrece el mundo físico. Pero debido a la caída perdimos la mente original. Por eso, como dice acá el Confucio, dice, la mente original de Dios en ocasiones está nublada, porque ¿quién tomó el control, la prioridad? Una vez que perdimos la parte espiritual, perdimos la noción del aspecto espiritual en nuestra vida, fue la mente física. Entonces, tomó el control absolutamente. Romper el muro que la mente física ha construido internamente en nosotros es muy difícil. Somos muy racionales, muy conceptuales. La mente física trabaja con criterios que son absolutos, muy cuadrados en cierta forma. Por eso, la dimensión en la cual se mueve la mente original, que está conectado con el corazón original del ser humano, la mente original está conectado con el corazón del ser humano, la forma como se mueve la mente original y el corazón es muy diferente. Pero hay un muro inmenso que separa estas dos mentes, estas dos realidades. ¿Cómo yo puedo entrar a este reino del corazón o de la mente original? A través de llevar una vida más espiritualizada, voy entrando poco a poco, saliendo de esta mente que racionaliza todo, donde todo tiene que tener una lógica, ¿verdad? Una lógica. Si no tiene lógica, entonces no es verdad, no existe. Porque la mente racional trabaja en este terreno de la materia. Pero la mente espiritual, la conciencia, trabaja en el aspecto espiritual, en el lado del corazón. Y el lado del corazón y del amor y de la mente espiritual no se puede describir, querido hermano y hermana. Si eso es lo más increíble. El amor de Dios, la presencia de Dios, solamente se pueden sentir, no se pueden describir. Y esa es la grandeza de la naturaleza de Dios, de la presencia de Dios. No se puede describir. Usted no puede describir a Dios lo que es. Tampoco puede describir cuánto
de qué tamaño es el amor de Dios. Si tú estás hablando del amor de Dios, descríbemelo. No se puede. Es un terreno que solamente es experiencial, hay que experimentarlo. Si alguien quiere conocer a Dios, sentir el amor de Dios, tiene que derrumbar ese muro del cual la mente física tiene control y entrar en una dimensión más profunda de su ser y descubrir dónde está la mente original dentro de sí mismo. Esa es la vida mística de los santos, ¿no? De la gente profundamente espiritualizada, aún de Buda, aún de Confucio cuando estaban en la tierra. Era encontrar ese yo original que está trascendente, que está atrás de esa mente racional, que quiere siempre, que es sujeto y quiere siempre tomar el control. Sin embargo, dice acá Confucio, la gente instintivamente escucha las advertencias de esa mente original, de su conciencia, y trata de no cometer crímenes. De lo contrario, la vida en este mundo sería realmente un infierno. ¿Qué es religión? Es un instrumento por medio del cual nos podemos preparar para establecer el reino del cielo. Nos entrena para que intentemos buscar la paz en nuestros espíritus y cultivar nuestra virtud, más que el confort de nuestro cuerpo físico. Durante el proceso de crecimiento, los seres humanos cometieron un error y tomaron el camino equivocado, provocando su distanciamiento de Dios. Sin embargo, nuestro Creador instiló un fuerte lazo de corazón dentro de nosotros. Este poderoso nexo de corazón lleva a cabo varios roles, como por ejemplo, la voz y la instrucción de la mente original. La mente original, no la mente racional, la mente original. Entonces, hay siempre una voz interior dentro de nosotros. Ese lazo fundamental de corazón provee instrucciones provenientes de Dios. La mente original que Dios instiló en nosotros en el momento de la creación, nos dice, incluso si tú me dejas, no lleves una vida malvada ni cometas pecados. La mente original es incambiable debido a que ese es un atributo fundamental y un elemento constitutivo de Dios. Es decir, esa mente original, su sustancia, es de Dios completamente. Y cada uno de nosotros es, en esencia, una sustancia de Dios. Tenemos una naturaleza semejante a la de Dios internamente. Si la mente original hubiera sido hecha para cambiar y desaparecer, sería absolutamente imposible para nosotros alcanzar de alguna manera el reino del cielo. Entonces, ¿qué es el reino del cielo? ¿Qué es? Es literalmente una nación celestial. Es un lugar en el cual estamos destinados a vivir durante la eternidad, disfrutando nuestra mente original y sus atributos provistos por Dios mediante seguir la dirección de las palabras de Dios. Nosotros sentimos paz en la mente original mientras vivamos siguiendo la voz de la mente. La sentimos porque la mente nos brinda la paz en la medida que nos llena del corazón para vivir por el bien de los demás, sin ninguna avaricia o egoísmo. Esto que está mencionando Confucio, querido hermano y hermana, es un análisis de una persona que se preocupó durante toda su vida de ir al fondo de las cosas, entenderlas profundamente. Por eso tiene un significado muy importante chequearlo y analizarlo en la vida espiritual. Y creo que nosotros, a través del Jundoqué, hemos ido analizando las cosas varias veces, para que no se torne simplemente una creencia. Cuando uno tiene una creencia de algo que simplemente lo acepta, eso se llama dogma. Es un dogma de fe. Yo creo en ese dogma porque me siento en mi corazón de que eso me trae paz en el corazón y me siento bien. Ese es un dogma de fe. Estoy creyendo por la fuerza que tiene el dogma y la paz que produce. Pero nosotros ya no estamos en una época de creer en dogmas. Nosotros estamos en una época donde podemos ir chequeando nuestra vida seriamente, analizando cada etapa, cada nivel, hasta llegar a lo más profundo de nuestra esencia. ¿Qué es lo que hay más allá
en nuestra esencia. ¿Qué es lo que hay allá en nuestra esencia? Esto no es algo que uno simplemente dedica un día para pensar. No, esto uno tiene que realmente considerarlo importante, chequearlo. Y uno puede pensar, bueno, pensar esto, racionalizarlo demasiado, me da la impresión de que esto se torna frío. Nada que ver, hermano y hermana. ¿Verdad? Uno puede pensar, hay que racionalizar tanto estas cosas, hay que pensar tanto estos conceptos y chequear de qué se trata, llegar al fondo. Bueno, depende de cada uno. Tal vez para algunas personas simplemente en creer ya es suficiente, su corazón está en paz. Y es bonito eso también, no necesita tanto esfuerzo, tanta energía para explorar el mundo interno de sí mismo. Pero también es muy interesante ir hacia el fondo, hacia adentro, para entender cuáles son los aspectos internos de mi naturaleza, de mi naturaleza que son originales. ¿De dónde brota esa intuición de buscar a Dios? ¿Dónde está ubicado dentro de mí esta naturaleza original? ¿Cómo se manifiesta? Entonces, cuando escuchamos estos mensajes de Reverendo San Julí o de Confucio, como les dije, que vivió toda su vida escribiendo cartas y haciendo trabajos tremendos sobre ética, sobre moral, todos estos tratados que hizo, que sirvieron a los países, a los imperios para ordenar su gente, que nos entregue esto es algo muy importante, muy precioso. Si nosotros queremos realmente ir hacia adentro y entendiendo bien cómo está configurada la naturaleza humana, cómo nosotros fuimos configurados por Dios. Entonces tenemos una mente original. Hay una mente original absoluta. Podemos decir, señor Wolf, podemos decir que esa mente original es como un yo que está siempre presente. Si uno va hacia adentro reflexionando sobre cómo ha sido mi vida, siempre voy a ver que yo he sido testigo de todo lo que ha pasado. Desde la niñez tengo todos los recuerdos como si estuviera observando, grabando todo. Hay como una parte dentro de mí que está siempre chequeando. Y hay una parte que es influenciada. Ahí aparece mi personalidad, una persona que pasó por varios momentos diferentes y se fue configurando su personalidad. Pero siempre hay un testigo, sienten eso, ¿no? Hay un testigo que puede observar todo el proceso de su vida, hasta ahora mismo. Hay una parte dentro de uno que se mantiene siempre presente, observando y chequeando. Esa parte es una parte de la mente original y siempre no cambia. Que esa parte, para poder sentirla, entonces la vida de oración, de meditación, de oración es muy importante para poder encontrarla, esa naturaleza permanente dentro de nosotros, que es la mente original. Él lo dijo acá, eh, Confucio. En pocas palabras, estamos dotados de mente original, a través de la cual podemos asirnos del cielo, del reino del cielo. Todo aquel que vive según la dirección de la mente original disfrutará del reino del cielo, mientras que aquellos quienes no pueden escapar de sus propios deseos permanecerán distantes del reino del cielo. De esta manera, debemos vivir con Dios en la tierra natal original del reino del cielo por medio de cultivar nuestra mente original. Por lo tanto, yo espero y deseo desde lo más profundo de mi corazón que no haya persona alguna sobre la tierra que abandone la voluntad del Creador, nuestro Dios, quien desea que vivamos juntos, con alegría en su jardín, soñando con un mundo ideal eterno. Esta es la petición sincera de Confucio para todos ustedes. El 14 de febrero del 2001 fue enviado este mensaje. Entonces tenemos estos mensajes maravillosos del mundo espiritual. Ahora está Edgardo acá. Ahora lo vi, Edgardo. Entonces, querido hermano y hermana, si alguien quiere leer esto, es muy profundo, pero es para leerlo letra por letra, querido hermano y hermana, letra por letra. Es un jundoqué de esta persona que es un sabio. Letra por letra hay que leerla e ir sintiendo a qué se refiere este punto. Inclusive hay palabras que él utiliza que yo las voy colocando
marcada y las busco en el diccionario también, porque cada concepto, cada palabra de este tipo de nivel de personas es muy profunda. Son personas que buscaron la perfección del ser humano. A su nivel llegaron a cierto nivel de perfeccionamiento, pero él llegó a la perfección de la norma y de la ética, no a la verdadera perfección, que es la libertad de la mente original que sirve a Dios automáticamente, sin necesidad de normas. Las normas sirven por un momento solamente. La norma, la guía, la advertencia, la señalización en el camino por un momento. Pero luego cuando nos encontramos con Dios, surge, dice él, del corazón humano una forma natural de servir a Dios. Y todas las normas se disuelven, ya no necesita normas, sino que se produce la libertad de la mente original de servir a Dios. Claro, porque cuando la mente original se libera, cuando ya ha alcanzado la plenitud de su existencia, vive siempre por el bien de los demás. No hay egoísmo en la mente original. La mente original nunca puede ser contaminada con pecado. Puede ser, puede ser enterrada en el fondo de nuestro corazón, puede enterrarse muy profundamente, pero no puede ser transformada en algo diferente. La mente original es algo que todos tenemos, pero hay que crear el espacio, ¿va? Para que cada vez vaya tomando parte y control de la vida de cada uno de nosotros. Pero la mente original no puede ser tocada por el pecado. Si pudiera ser tocada por el pecado, señora Brilleta, la mente original, si pudiera ser tocada, estamos fritos para siempre. No hay salvación. Porque la corrupción sería absoluta en el ser humano. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, pasa por una prueba, supongamos que su vida fue toda una vida terrible. Vean ustedes estos grandes criminales de la historia. En el mundo espiritual, estar en el mundo espiritual se produjo en ese momento, cuando ellos se dieron cuenta que estaban en el mundo espiritual, se produjo un momento de profunda reflexión en su vida. Entonces se creó un espacio para que la luz de Dios pudiera entrar por ese lugar, por esa brecha. Ellos quedaron en el mundo espiritual ahí chocados, entonces se produce un espacio. Bastó que la luz de Dios tocara la mente original de cada uno de ellos para que cambiaran completamente. Eso está en los testimonios de estos líderes. Cuando el amor de Dios atravesó mi corazón, dice Lenin en un seminario, cuando la luz de Dios atravesó mi corazón, yo caí de rodillas frente a Dios, pidiendo perdón. La mente original no puede ser tocada, la mente original estaba dentro de estas personas, de estos criminales también. Estaba latente. Y está dentro de cada uno de nosotros la mente original. Esa voz que, como dice aquí Confucio, que como el eco, ¿no? El eco escuchamos, algo adentro mío me advierte de algo que no tengo que hacer de esa forma. Algo, hay un eco que consigo escuchar. Pero en el mundo ideal, la mente original es completamente está en armonía y se manifiesta su fragancia, ¿no? Y su existencia está en todos los poros, en cada parte de nuestro ser, la mente original se está manifestando. Encontrar la mente original, dónde se encuentra, cuál es su cualidad, cómo llegamos hacia ella internamente, ese es el camino del espiritual, es el camino de la espiritualidad a la cual nosotros debemos llegar profundamente. Seguramente hay personas que llegan allá de forma natural, tienen ciertas cualidades, entonces su vida naturalmente es buena y ya brota naturalmente la bondad dentro de ellos. Hay seres iluminados, personas que han tenido esa naturaleza de forma natural, original. De todas maneras, queridos hermanos y hermanas, para terminar, una de las grandes lamentaciones que tienen todas las personas cuando van al mundo espiritual es no haber servido a Dios. Eso tiene un significado inmenso. Uno puede ser chiquitito comparado con esos grandes líderes, pero si desde el momento que me di cuenta de la importancia de servir a Dios, a pesar de que haya dedicado la última parte de mi vida para servir a Dios, eso en el mundo espiritual tiene un valor increíble. Dios se siente profundamente conmovido con alguien que dedicó
parte de su vida a vivir con Él, a prestar atención al corazón de Dios. No yendo a una iglesia, sino que en su vida, su propio templo, el templo interior, su propia vida la tornó la residencia de Dios. Entonces vive pensando en Dios. Y luego se preocupa por las personas también, ¿no? Testificar a las personas sobre esta realidad de la existencia de Dios para cada persona en el testimonio, ambas partes. Servir a Dios en nuestra vida, querido hermano y hermana. En el día a día pensar Dios está vivo, Dios siente, Dios pulsa en mi corazón, Dios es esa parte, mi corazón está vivo y pulsa y late porque Dios está manteniendo esa vida, ese corazón latiendo, esa vida, la vida que estoy viviendo, Dios la está sustentando. Entonces, considerar a Dios con gratitud por estar vivo, por ser lo que soy, es algo maravilloso. Es realmente alguien noble que le da alegría a Dios con mucha gratitud, le devuelve gratitud a Janul Pumorín y lo cuida siempre. Eso es lo que nosotros necesitamos enseñar a las personas, de conocer a Dios y servirlo realmente. Bueno, Edgardo, yo tomé el control porque no apareciste. Entonces, por eso, eso no lo tenía preparado para hoy, pero lo compartí igual. ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que hemos leído de Confucio? Adelante, si alguien quiere compartir alguna reflexión. Adelante, señor Wolf. Quizás esta idea de servir a Dios, o sea, también, claro, hay en el cristianismo, pero de esta manera, como ahora lo presentó usted, como me toca mucho, como realmente toca la mente original de la persona. Y y que hay tanta gente afuera que tiene esta mente original y cómo encontrar la forma de llegar a su mente original, ¿no? O sea, muchas gracias. Fue un punto que muy importante hoy día. Bueno, eso es lo que me viene a la mente, pero esta parte de servir a Dios es realmente algo muy, muy profundo. Y creo, tanto como en Oriente, en Occidente, no se ha entendido, se tiene el concepto, pero se va también en el Occidente más por normas, ¿no? Por obedecer los 10 mandamientos, o por las reglas del monasterio, o por lo que sea, o ir a hacer su confesión en la Iglesia Católica cada sábado, o lo que sea, pero es como, sí, ya, muchas, muchas gracias. Y bueno, y por eso la gente que hace eso en algún sentido, aunque no sea original, como la Madre Teresa, como qué sé yo, como en Chile, ¿cómo se llama? Ah, La hermana Carolina. la hermana Carolina. Entonces eso toca algo en la mente original porque sentimos va en esa dirección. Quizás no es 100%, pero va en esa dirección. Y por eso eso toca a la gente, pero tenemos algo aún más interno, más concreto, o sea, más impactante, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. Sí. También quiero decir, Adelante. escuchando todo esto, me doy cuenta que también en nuestro movimiento uno fácilmente queda en las normas que se han establecido, porque también tenemos normas de hacer un bloque, de dar el diezmo, de asistir al servicio dominical y uno fácilmente podría quedar en este nivel. Pero con esta lectura hoy realmente me doy cuenta que lo que Confucio de repente entendió en el mundo espiritual, que nosotros también tenemos que entender esto aquí y ver cómo servir a Dios, no solamente cumpliendo las reglas de Chonilguk, ¿no? Hay ciertas reglas escritas aún en la, ¿cómo se llama? En la Constitución, hay muchas reglas, pero eso no es suficiente.
sí, hay que realmente ver cómo desarrollar el amor para Dios y a través de amar a los demás y cuidar a Mm, los demás. Y eso es un desafío que tenemos todos, uno más, uno menos, ¿no? mm, Algunos naturalmente testifican y quieren compartir, pero nosotros aún lo teníamos al inicio, al entrar en la iglesia, mm, pero por muchas experiencias difíciles, muchas veces perdimos la esperanza o estas experiencias que no eran exitosos vienen y mira, ya has tratado muchas veces, ya no vas a lograr. No, esas voces de las experiencias tenemos que realmente hacer callar y realmente creer que, especialmente hoy en este tiempo, podemos, con la ayuda del mundo espiritual, lograr muchas cosas que hemos pensado que no podemos lograr y buscar la motivación que tengamos siempre encendida, nuestra motivación de cómo dar algo a los demás, cómo hablar de Dios, cómo ya llevar algo divino, lindo, celestial a la gente mm. que encontramos aún en nuestra vida diaria simple. Eso es un desafío muy, muy grande y ojalá en nuestra vida que nos queda podamos um, ya, vivir, usar cada momento conscientemente para nutrir esto, lo que hemos ahora escuchado. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, señora Brigitte, señor Wolf. Tenemos un desafío en nuestra vida. ¿Ah? Muy Buenos bien, muchas días. gracias. Edgardo, tú mañana, a ver si mañana sí. Sí, Ah, hola, buenos días. Sí, sí, no sé qué pasó, tuve que pagar el celular porque no entraba el Zoom. Pero yo quería compartir un poquito, muy poco. Solamente la situación de ayer a mí me causó mucho preocupación y dolor también cuando estaban atacando a Israel. Pero el tema del ataque a Israel es que Israel va a volver a atacar a Irak. Y realmente la situación es muy seria. se está metiendo En Estados verdad, Unidos también. siento que es muy serio, sinceramente, ¿no? Entonces, creo que, bueno, yo no he escuchado sobre lo que la madre va a decir, pero sinceramente una situación muy seria. Y a mí me llegó un pensamiento muy fuerte, que como Israel no escuchó a Jesús, ¿no? Cuando Jesús decía, bueno, está dicho a odiar a tu enemigo, pero yo les digo amar a vuestro enemigo. Entonces, sin ese entendimiento de amar al enemigo, entonces Israel lo único que quiere es destruir a todos. Entonces, pero ¿cómo el mundo ideal se va a establecer de esa forma? Imposible, ¿no? Entonces, siento que realmente estamos en un tiempo muy crítico. Y yo personalmente lo sentí desde que empezó la guerra con Rusia y Ucrania. Ucrania. Entonces esto está escalando a un nivel muy serio, Sí, sinceramente, especialmente el Medio Oriente, muy serio. Y Medio Oriente es cerca de Oriente, ¿no? No es, no es lejos. Semi-Oriente, entonces estamos en una época muy seria, en verdad, sinceramente. Eso solamente quería compartir. sí, sí, muy serio, muy grave. Una cosa interesante que me gustó mucho de unos sermones que dio, un sermón que dio Michael Balcom, y conversando aquí con algunos hermanos y hermanas, creo que a la madre le gusta mucho la opinión de Michael Balcom, de Damian Dunkley, porque ellos le preguntan a la madre, dice Michael Balcom le preguntó a la madre qué piensa de Corea del Norte, que está destruyendo todo lo que se hizo, todo lo que se ha invertido. Le preguntó a la madre, hay que ser valiente. Y la madre le dijo que no importa lo que ha sido construido por manos de personas, del ser humano, pero lo que Dios construye es diferente. Lo que Dios va a hacer tiene un poder diferente. Entonces, al final tenemos que confiar en Dios, que lo que se está haciendo junto con Dios, aún lo que la madre está haciendo ahora, va a repercutir
en el mundo de alguna forma, positivamente. Ojalá que sí. Que Dios va a reinar en este mundo físico a través del templo sagrado, Chongwon-gun, santuario Chonil, va a marcar una gran diferencia del poder y la autoridad de Dios en este mundo físico. Entonces eso la madre lo dijo, hay que pensar que Dios tiene poder. La madre mencionó eso, el poder de Dios. Porque por el poder humano, imposible, imposible. Como dijo Jesús, si una persona ciega guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces, entre personas no se pueden guiar a ninguna parte. Necesitamos a alguien que vea realmente hacia dónde hay que caminar. Y eso es el Mesías, los padres verdaderos, la madre verdadera. Sí, pero bueno, tenemos por eso una de las condiciones que estamos haciendo es orar también por la paz del mundo, en la quinta parte, la quinta oración que hacemos ahora en esta condición mundial es orar por la paz mundial también. Bueno, voy a orar cortito y terminamos, querido hermano y hermana. Querido Hanul Pumunin Champumunin, muchísimas gracias por este día, por preciosas palabras de Confucio del año 2001, 2004, también 2003, donde nos enseña que lo más importante es aprender a servir a Dios, Padre, Madre Celestial, aquí en la tierra. Por favor, bendice y protege a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a nuestra Madre verdadera, y que podamos realmente servirte naturalmente, como mencionó el señor Wolf, y también oramos, como mencionó el hermano Edgardo, por la paz mundial, que realmente podamos, y también como mencionó la señora Brigitte Hanul Pumunin, podamos romper las barreras en el testimonio, volver a tener el espíritu de testimonio. Ahí están muchas cosas, todo es importante. Por favor, guíanos para que en este mundo de grandes desafíos podamos ser tus agentes que van a ir colocando semillitas en cualquier lugar donde estén. En cualquier lugar va a haber una semillita plantada en el corazón de las personas. Que seamos, como dijo San Francisco de Asís, donde haya guerra, que pongamos la paz. Donde haya ignorancia, que pongamos la verdad. Que estar con personas sea siempre una oportunidad para dejar una semillita en el corazón de cada uno. Querido Hanul Pumunin, muchísimas gracias. Os entregamos este día y este Jundoqué. Oro en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú. Ayú. Que tengan un buen día, querido hermano y hermana. A ver, mañana, Edgardo, mañana otro intento. ¿Ah? Buen día.